Hay una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de Niurka Marcos, una frase que ella misma ha repetido decenas de veces frente a las cámaras, siempre con la misma mezcla de rabia y dolor, aunque hayan pasado ya más de 20 años. Estaba parada frente a la cama, recién parida, con su hijo Emilio en los brazos, cuando el hombre que hasta ese momento era su esposo, el productor más poderoso de las telenovelas mexicanas, le dijo, acostado sin siquiera levantarse: «Tú ya no me sirves. Tengo que buscar a otras artistas para llevarles la carrera». Imagina ese instante. Una mujer que acaba de dar a luz, todavía con el cuerpo adolorido, escuchando de la boca del padre de su hijo que ya no tiene ningún valor para él, ni como pareja, ni como artista. Esa frase, asquerosa en su frialdad, marcó el inicio del fin de uno de los matrimonios más comentados de la farándula mexicana. Pero lo que el público creyó durante casi 20 años, lo que las revistas de espectáculos repitieron una y otra vez, lo que se convirtió en verdad absoluta en la mente colectiva de este país, resultó ser apenas una parte, y quizás ni siquiera la parte más importante, de lo que realmente ocurrió. Porque durante 2 décadas, tú, como millones de mexicanos, creíste que la culpable de aquella ruptura fue ella, que la vedette escandalosa, la mujer que la prensa rosa bautizó como la mujer escándalo, había traicionado a un hombre trabajador y decente. Lo que nadie te contó, lo que se guardó en el silencio cómplice de un medio del espectáculo que siempre ha sido más generoso con los hombres que con las mujeres, es que la historia completa es mucho más oscura, mucho más injusta y mucho más reveladora de cómo funciona realmente este negocio despiadado. Quédate hasta el final, porque hay una confesión hecha apenas hace un par de años frente a un micrófono, que cambia por completo el sentido de todo lo que se dijo durante 20 años sobre esta pareja. Piensa en cómo funcionaba el mundo del espectáculo mexicano en aquellos años. En esa época dorada de las telenovelas de los 90 y principios de los 2000, cuando Televisa era, literalmente, la fábrica de sueños de todo un continente. En esos años, una separación de pareja dentro del medio artístico no era simplemente un chisme de pasillo. Era un acontecimiento nacional, capaz de ocupar la portada de telenovelas durante semanas, de generar debates en los programas matutinos, de dividir a las familias mexicanas entre quienes defendían a un bando y quienes defendían al otro, como si se tratara de un partido de fútbol. Y en esa maquinaria de escándalo permanente, siempre, había alguien destinado a cargar con el papel de villano, y alguien destinado a quedar como la víctima inocente. Rara vez, casi nunca, esa asignación de papeles tuvo algo que ver con la verdad completa de lo que ocurría puertas adentro. Tenía que ver, sobre todo, con quién era el hombre poderoso y quién la mujer visible, con quién manejaba los contratos y quién dependía de esos contratos para sobrevivir en una industria despiadada. Esta es exactamente la trampa en la que cayó Niurka Marcos durante 20 años. Para entender esta historia de traición hay que empezar mucho antes, en un lugar muy lejano de los foros de Televisa y de las portadas de TV y novelas. Hay que empezar en La Habana, Cuba, el 25 de noviembre de 1967, el día en que nació Niurka Marcos Calle, hija de Carmelo Marcos, un mayor de la Marina cubana, y de Salustiana, a quien todos llamaban Celeste, una ama de casa dedicada por completo a sacar adelante a sus 6 hijos. Cuando Niurka tenía apenas 5 años, su padre se alejó por completo de la familia, y las cosas se pusieron difíciles en aquel hogar humilde. Pero desde muy joven, esta niña mostró una determinación que pocos esperarían de alguien tan pequeño. En 1983, con apenas 15 años, ingresó a la prestigiosa Escuela Nacional Circense de Cuba, donde durante 4 años se formó en danza, acrobacia y actuación, disciplinas que después serían la base de toda su carrera. Poco después, fue contratada para bailar en el Cabaret Parisien del Hotel Nacional de Cuba. Imagina a esa adolescente, con un talento natural desbordante, soñando con un futuro que su isla, en aquellos años de crisis económica profunda, simplemente no le podía ofrecer.
Detente un momento a pensar en lo que significaba ser una niña de 15 años, la menor de 6 hermanos, criada prácticamente sin la figura paterna, en una Cuba que atravesaba en esos años algunas de sus etapas económicas más difíciles. Niurka no tuvo una infancia de privilegios, ni un camino allanado hacia la fama. Tuvo que ganarse cada oportunidad con disciplina física extrema, con jornadas de entrenamiento circense que pocas jovencitas de su edad hubieran soportado, aprendiendo desde muy pequeña que en este mundo nadie regala nada, que cada peldaño hay que conquistarlo con sudor y con sacrificio. Esa dureza forjada desde la infancia explicaría, años después, el carácter frontal y desafiante, que la convertiría en una de las figuras más polémicas y al mismo tiempo más queridas del espectáculo mexicano. Pero antes de convertirse en esa mujer aguerrida que todos conocemos hoy, tuvo que atravesar primero el infierno silencioso de un hogar violento en un país que apenas empezaba a conocer. Fue así como, en 1990, Niurka tomó la decisión que cambiaría el rumbo de toda su existencia: dejar Cuba, dejar a su familia, dejar todo lo conocido, para perseguir un sueño en México. Llegó primero a Mérida, Yucatán, donde debutó en el Centro Nocturno Tropicana, deslumbrando desde el primer momento con esa mezcla de disciplina circense y sensualidad escénica que la caracterizaría toda su vida. Ahí, en Mérida, se casó con su primer esposo, un hombre llamado Federico, ajeno por completo al mundo del espectáculo. Y en 1991 nació su primer hijo, Kiko. Pero esa relación, lejos de ser el refugio que ella necesitaba en un país extraño, se convirtió en una pesadilla. Niurka sufrió maltratos de aquel hombre, agresiones que la obligaron a tomar una decisión desgarradora: regresar a Cuba, con su madre y con su hijo recién nacido, huyendo de la violencia doméstica en el mismo país donde había ido a buscar una vida mejor. Piensa en esa ironía cruel. La primera gran traición que sufrió Niurka Marcos en su vida adulta no vino del mundo del espectáculo que tantas veces la juzgó después. Vino de un hogar silencioso, lejos de las cámaras, donde nadie estaba mirando. Y sin embargo, esa mujer que regresó a Cuba derrotada, cargando a su bebé y acompañada solamente de su madre, encontró dentro de sí misma la fuerza para volver a intentarlo. No se quedó paralizada por el miedo. No se resignó a la idea de que su historia terminaría ahí, en la casa de su infancia, rodeada del mismo entorno del que tanto había querido escapar. Volvió a cruzar el mar, volvió a instalarse en México, esta vez sola, sin la protección de un esposo, sin ninguna garantía de éxito, únicamente con la certeza de que prefería arriesgarse a fracasar en un país ajeno, antes que quedarse resignada en uno que ya no le ofrecía ningún futuro. Esa capacidad de reinventarse una y otra vez, de levantarse después de cada golpe, sería, sin que ella lo supiera todavía, la característica que definiría toda su vida adulta, incluyendo, años después, la manera en la que enfrentaría públicamente el escándalo más grande de su carrera. Pero el destino de Niurka, como ella misma ha dicho tantas veces, estaba en México. Después de su divorcio, regresó a Mérida, y su carisma natural la llevó a convertirse en conductora de televisión, compartiendo pantalla con Marcos Valdés. Y fue justo ahí, en ese momento de reconstrucción personal, cuando apareció en su vida el hombre que la llevaría a la cima de la fama, y también, años después, al escándalo más comentado de su carrera, el productor de telenovelas Juan Osorio. Osorio, ya entonces una de las figuras más poderosas detrás de cámaras en Televisa, quedó fascinado con el talento de esta cubana desconocida y decidió integrarla al elenco de la telenovela Vivo por Elena en 1998. Fue el inicio de una carrera meteórica dentro de la televisora más importante del país, y también el inicio de una relación sentimental que se convertiría, ese mismo año, en matrimonio. Para entender la magnitud de esta oportunidad, tienes que entender quién era Juan Osorio dentro de la industria en aquellos años. Estamos hablando de uno de los productores más influyentes de Televisa,
un hombre que decidía qué historias se contaban, qué actrices se convertían en protagonistas y cuáles se quedaban para siempre en papeles secundarios, qué carreras despegaban y cuáles se apagaban antes de empezar. En el sistema jerárquico y muchas veces implacable de la televisión mexicana de esa época, un productor de ese calibre tenía en sus manos un poder casi absoluto sobre el destino profesional de decenas de mujeres jóvenes que soñaban con ser estrellas. Que Niurka, una bailarina cubana sin contactos, sin apellido conocido, sin ningún padrino dentro de la industria, lograra captar la atención de un hombre con ese poder. Hablaba de un talento genuino, innegable. Juan Osorio, por su parte, ya cargaba a sus espaldas años de experiencia produciendo telenovelas que marcaron a toda una generación de mexicanos. Historias que se transmitían en horarios estelares y que definían, semana tras semana, las conversaciones de millones de hogares a lo largo del país. Ser productor de Televisa en aquellos años equivalía, en cierto sentido, a ser una especie de arquitecto invisible de la cultura popular mexicana. Alguien capaz de decidir qué historias de amor, de traición, de venganza y de reconciliación consumiría el país entero durante meses. Ese mismo hombre, acostumbrado a escribir guiones donde los villanos siempre terminaban pagando sus culpas y los inocentes siempre encontraban la redención final, protagonizó en su propia vida privada una historia mucho menos ordenada, mucho más ambigua moralmente, donde no hubo un final feliz claro ni una lección moral sencilla de digerir para el público que tanto disfrutaba viendo sus producciones. Pero también, y esto es algo que el propio mundo del espectáculo rara vez se atreve a analizar en voz alta, esa dinámica de poder desigual entre un productor influyente y una actriz que depende de él para trabajar, sembraba desde el principio una relación desequilibrada, donde las reglas del juego, incluida la tolerancia hacia la infidelidad, muchas veces las ponía únicamente uno de los dos. Detente un momento a imaginar ese momento de la vida de Niurka. Una mujer que había huido de la pobreza cubana, que había sobrevivido a un matrimonio violento, que había reconstruido su vida sola en un país extranjero. De pronto se encontraba casada con uno de los hombres más influyentes de la industria del entretenimiento mexicano, con un futuro que parecía, por fin, brillante y estable. En 2002, para cerrar ese ciclo de transformación total, recibió la nacionalización mexicana de manos del entonces presidente Vicente Fox Quesada. Ya no era solamente una extranjera con suerte. Era, oficialmente, una mexicana más, con todos los derechos y también con todo el escrutinio implacable que este país reserva para sus figuras públicas. Su participación en la obra de teatro Aventurera, dirigida por la inolvidable Carmen Salinas, la catapultó definitivamente a la fama, consolidándola como una de las vedettes más comentadas de la década. Aventurera no era cualquier puesta en escena. Era, y sigue siendo hasta hoy, una especie de institución dentro del espectáculo mexicano, una adaptación de la mítica película de 1949, protagonizada por Ninón Sevilla, un símbolo de la época de oro que representaba, en su esencia misma, la historia de una mujer que sobrevive a base de reinventarse en un mundo hostil dominado por hombres. Resulta casi poético, casi una premonición del destino, que fuera precisamente ese personaje, esa historia de supervivencia femenina frente a la adversidad, el papel que terminaría definiendo la carrera de Niurka Marcos. Porque en cierto sentido, ella misma estaba interpretando su propia vida arriba de ese escenario. Una mujer que había cruzado un mar entero, que había sobrevivido a la violencia doméstica, que se abría paso en una industria que no perdona a quienes no tienen apellido, y que ahora, casada con uno de los hombres más poderosos de Televisa, parecía por fin haber alcanzado la estabilidad que tanto había buscado. Y sin embargo, detrás de ese matrimonio que parecía sólido, que parecía el cuento de hadas perfecto para una mujer que tanto había sufrido, se escondía ya la primera semilla de traición. Porque según ha revelado la propia Niurka décadas después, Juan Osorio
El hombre que le había dado la oportunidad de su vida, que la había convertido en estrella de Televisa, comenzó a serle infiel prácticamente desde el principio de la relación. En el año 2000, mientras Osorio producía el programa Solo para Hombres, contrató para el elenco a una mujer originaria de Veracruz, y de acuerdo con Niurka, con ella mantuvo un romance mientras seguía casado. No fue la única. Con el paso de los años, la propia vedette ha revelado que Osorio le puso, en sus propias palabras, 3 o 4 cuernos que ella tuvo que aguantar en silencio. Uno de esos episodios involucró a una mujer llamada Sandra Montoya. En aquella época, nadie la juzgó a ella por aguantarlo. El sistema del espectáculo mexicano, ese mismo que después la crucificaría públicamente por sus propios errores, guardó silencio absoluto sobre las infidelidades del hombre poderoso. Ese silencio cómplice, esa doble moral que protege al productor y expone a la actriz, es una de las traiciones más antiguas y más despiadadas de esta industria. Detente a pensar en lo que implicaba, para una mujer en la posición de Niurka, enterarse de esas infidelidades y tener que seguir presentándose a trabajar, seguir grabando escenas, seguir compartiendo créditos profesionales con el mismo hombre que la traicionaba a puertas adentro de su propia casa. No podía simplemente alejarse, no podía cortar de tajo esa relación sin poner en riesgo también su carrera, su fuente de ingresos, la estabilidad que con tanto esfuerzo había construido después de escapar de un primer matrimonio violento. Esa es, quizás, la trampa más cruel que enfrentan muchas mujeres dentro de industrias donde el poder profesional y el poder sentimental se entrelazan de manera tan estrecha. La imposibilidad de separar el amor propio de la supervivencia económica. La dificultad de exigir respeto en la cama cuando ese mismo hombre firma, al día siguiente, el contrato que paga la renta. Niurka cayó durante años, no porque no le doliera, sino porque el sistema entero estaba diseñado para que callar fuera, muchas veces, la única opción viable. Ahora llegamos al momento que el país entero conoció, al giro que convirtió esta historia en material de portada durante meses. En el año 2003, Niurka regresó a la televisión para integrarse al elenco de la telenovela Velo de novia, también producida por Osorio, y protagonizada por Eduardo Santamarina y Susana González. Fue en ese set de grabación donde conoció a un actor llamado Bobby Larios, con quien, según la versión que se hizo pública en ese entonces, inició una relación extramarital. A finales de ese mismo año, Niurka anunció su separación del padre de su hijo, y apenas un mes después, confirmó públicamente su nuevo romance con Larios. La prensa de espectáculos, hambrienta como siempre de un culpable claro y fácil de señalar, no tardó ni un segundo en construir el relato perfecto. La vedette cubana, la mujer escándalo, había destruido un matrimonio estable para lanzarse a los brazos de un actor más joven. Los rumores fueron tan fuertes, la condena pública tan feroz, que incluso llegó a especularse que el propio hijo de la pareja, Emilio, en realidad no era hijo biológico de Juan Osorio, sino del bailarín con el que Niurka lo habría engañado. Imagina el peso de esa mentira circulando durante años sobre la cabeza de un niño que ni siquiera había pedido nacer en medio de ese escándalo. Fue el propio Emilio quien, ya adulto, tuvo que salir a desmentir públicamente esa versión, años después, asegurando que su madre jamás le puso el cuerno al productor de esa manera. Imagina el frenesí mediático de esos meses. Cada programa de espectáculos de la época dedicaba minutos enteros a analizar fotografías, a especular sobre fechas, a entrevistar a cualquier persona cercana al elenco de Velo de novia, que pudiera aportar un dato jugoso sobre el supuesto romance entre Niurka y Bobby Larios. Las revistas rosa competían entre sí por conseguir la exclusiva más escandalosa, la portada más vendedora, sin detenerse jamás a preguntar cuál era la versión de Juan Osorio en todo esto, sin cuestionar jamás si el matrimonio ya venía deteriorado desde antes, por razones que el productor prefería mantener en absoluto silencio. El público, ávido de un culpable claro, encontró en Niurka Marcos el blanco perfecto, extranjera, vedette, mujer de carácter fuerte y lenguaje directo,
Exactamente el tipo de figura que la moral conservadora mexicana de aquellos años estaba dispuesta a condenar sin darle jamás el beneficio de la duda. En 2004, Niurka contrajo matrimonio con Bob Hilarios en una ceremonia que fue transmitida por televisión, sellando ante los ojos de todo el país lo que parecía la confirmación definitiva de la versión oficial. Ella lo había dejado por otro. Aquella boda televisada fue, en muchos sentidos, la puesta en escena perfecta para el relato que el país entero quería consumir. Una boda transmitida en vivo no era simplemente una celebración privada, era, en la lógica implacable del espectáculo mexicano, una especie de sello de autenticidad sobre el escándalo, la prueba visual definitiva de que la historia que todos habían asumido era, en efecto, cierta. El público que sintonizó aquella transmisión no estaba solamente celebrando una unión amorosa. Estaba, sin saberlo del todo, confirmando en su propia mente la versión simplificada de una traición que, como sabemos ahora, tenía capas mucho más complejas y mucho más injustas de lo que cualquier cámara de televisión pudo capturar aquel día. Juan Osorio, por su parte, aseguró en entrevistas de la época que la vedette era una mujer manipuladora, alimentando todavía más esa imagen pública que la condenaba como la responsable absoluta de la ruptura. Durante casi 20 años, esa fue la historia que México conoció. Esa fue la versión que se repitió en programas de espectáculos, en revistas, en la memoria colectiva de un público que ama construir villanas y héroes con la misma facilidad con la que cambia de canal. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, esa historia de amor con Bob Hilarios, la misma que supuestamente había justificado el fin de un matrimonio y la condena pública de una mujer entera, tampoco terminó bien. En 2006, apenas 2 años después de aquella boda transmitida por televisión, Bob Hilarios y la bailarina se separaron, cerrando un ciclo que había comenzado bajo los reflectores más intensos posibles y que terminó, como tantas historias de esta industria, en un silencio mucho más discreto que el escándalo que lo había originado. Piensa en la crueldad de esa secuencia. Niurka cargó durante 20 años con la etiqueta de destructora de hogares por una relación que, al final, ni siquiera perduró, mientras el matrimonio que supuestamente ella había destruido, tampoco encontró jamás la manera de reconciliarse del todo. 2 relaciones rotas, 2 historias de dolor, y sin embargo, solamente una persona, ella, cargando con el peso moral completo frente a la opinión pública mexicana. Pero aquí está el giro que necesitas escuchar con atención, porque es el corazón de esta traición. Hace apenas un par de años, en una entrevista para el programa Hoy, Niurka Marcos rompió por fin ese silencio que había sostenido durante 2 décadas. Aseguró, con la franqueza brutal que siempre la ha caracterizado, que la relación con Juan Osorio ya llevaba muriendo al menos 2 años antes de la separación oficial, y que la principal causa de ese deterioro fue el exceso de trabajo del productor y un enfriamiento profundo en la pareja. Y entonces soltó la revelación que cambiaría para siempre la narrativa oficial. Confirmó que Osorio le había sido infiel con una mujer de Veracruz mucho antes de que ella conociera siquiera a Bob Hilarios. En una entrevista posterior para el programa El Gordo y la Flaca, durante este mismo año, fue todavía más directa. Le dijo, mirando de frente, que ella había terminado con él porque él le había puesto los cuernos primero, con una mulata de Veracruz que él mismo se había traído. Escucha bien esto. Durante 20 años, el país entero condenó a una mujer por una infidelidad que, según su propio testimonio, fue una respuesta, una consecuencia, y no el origen de la traición. Durante 20 años, el hombre que originó el engaño caminó libre de toda condena pública, mientras ella cargaba sola con el peso moral de haber destruido un matrimonio que, en realidad, él ya había roto primero, en silencio, muchas veces antes. Piensa en lo que significa, emocionalmente, guardar un secreto de esa magnitud durante 20 años.
No hablamos de un pequeño detalle olvidado en el fondo de la memoria. Hablamos de la verdadera razón detrás del colapso de un matrimonio, que definió públicamente la reputación de una mujer durante 2 décadas completas. Un secreto que ella decidió proteger, quizás por orgullo, quizás por el instinto de proteger a su hijo de una verdad todavía más dolorosa sobre su padre, quizás simplemente porque en el fondo sabía que nadie le iba a creer, que la narrativa ya estaba escrita desde hacía años, y que desmentirla públicamente hubiera significado abrir una guerra mediática con un hombre que seguía teniendo, incluso después del divorcio, mucho más poder dentro de la industria que ella. Cuando finalmente decidió hablar, ya no lo hizo por venganza ni por rencor inmediato, sino desde la distancia que solo dan los años, desde la seguridad de una carrera ya consolidada que no dependía más de la buena voluntad de Juan Osorio. Y hay todavía más capas en esta historia, porque Niurka misma ha confesado que no se quedó únicamente en el papel de víctima resignada. En su propio podcast, titulado Pequeño Detalle, la vedette reveló hace un par de años un episodio que hasta entonces jamás había salido a la luz. Confesó que ella también le fue infiel a Juan Osorio, pero con un matiz que, según sus propias palabras, hacía la diferencia. Era, dijo ella, un cuernito autorizado por las circunstancias, una especie de justicia privada por todas las traiciones que había tenido que soportar en silencio. El hombre involucrado no fue Bobby Larios, como todo el mundo creyó durante años, sino un reconocido galán de telenovelas de aquella época, el actor Mauricio Islas. Según las revelaciones que después confirmó el periodista Gabo Cuevas, todo habría ocurrido en los camerinos de la obra aventurera, con una pasión que, según sus palabras, se vivió incluso mientras el propio Juan Osorio se encontraba presente en el mismo edificio. Imagina la audacia, la tensión, el riesgo calculado de una mujer que decidió, en silencio, cobrarse cada humillación que había soportado durante años de matrimonio, en el mismo terreno donde su esposo se sentía todopoderoso e intocable. Es importante detenerse aquí un momento, porque este episodio revela algo profundo sobre la manera en la que Niurka decidió, con el tiempo, reescribir su propia historia en lugar de seguir siendo solamente la protagonista pasiva de un relato ajeno. Durante años, ella fue el personaje que otros construyeron. La villana según la prensa, la víctima según algunos, la mujer manipuladora según su propio ex-esposo. Pero al contar, décadas después, su propia versión completa, incluyendo sus propios errores, sus propias decisiones cuestionables, Niurka reclamó algo que muy pocas figuras del espectáculo mexicano se atreven a hacer: el derecho a narrar su propia traición con sus propias palabras, sin pedir perdón, sin dramatizar más de lo necesario, simplemente contando los hechos tal como ella los vivió, incluida la parte donde ella misma decidió no quedarse callada para siempre frente a las humillaciones que había recibido. Lo que hace especialmente amarga esta historia no es solamente el ir y venir de infidelidades entre dos personas que decidieron, cada una a su manera, traicionarse mutuamente. Lo verdaderamente indignante es la manera en la que el sistema del espectáculo mexicano decidió, desde el primer día, quién sería la villana y quién el hombre incomprendido. Ninguna revista de la época dedicó portadas acusadoras a Juan Osorio por sus infidelidades comprobadas años después. Ninguna nota condenó al productor por haber roto primero el matrimonio con una mujer traída desde Veracruz, para satisfacer sus propios deseos. Toda la furia moral, todo el juicio implacable de la sociedad mexicana, cayó sobre los hombros de Niurka Marcos, simplemente porque ella fue quien hizo pública su nueva relación primero, porque ella fue la mujer, y porque en este país, todavía hoy, la infidelidad femenina se juzga con una vara muchísimo más dura que la masculina. Esa doble moral, ese silencio cómplice que protege al hombre poderoso y castiga a la mujer visible, es quizás la traición más grande de todas, la que ni siquiera tiene un rostro humano al cual señalar.
porque es la traición de toda una cultura del espectáculo construida durante generaciones sobre esa misma injusticia. Piensa también en el peso que cargó, sin haberlo pedido jamás, el pequeño Emilio Osorio, creciendo bajo la sombra de rumores sobre su propia paternidad. Obligado ya de adulto a salir públicamente a defender el honor de su madre, frente a un país que durante años dio por hecho la peor versión posible de su historia familiar. Hoy, Emilio es una figura reconocida por derecho propio dentro de la música y la actuación mexicana, pero incluso su carrera ha estado marcada, en más de una ocasión, por preguntas incómodas sobre aquel episodio que él ni siquiera vivió conscientemente, pero que definió buena parte de la narrativa pública sobre su familia. Y no es el único hijo de Niurka que ha tenido que cargar, de una u otra forma, con el peso de la vida pública de su madre. Está también Romina, otra de sus hijas, quien ha tenido que salir en más de una ocasión a defenderla frente a las críticas constantes que recibe por su carácter directo y sin filtros. Y está Kiko, el hijo mayor, fruto de aquel primer matrimonio violento en Mérida, quien creció viendo a su madre reconstruirse una y otra vez, primero huyendo de la violencia doméstica, después enfrentando el escándalo mediático más grande de su carrera, y finalmente, décadas después, reivindicando su propia versión de los hechos frente a un país entero. Los tres hijos de Niurka Marcos representan, en cierto sentido, tres capítulos distintos de la misma historia de resiliencia. Una mujer que jamás permitió que las circunstancias, por dolorosas que fueran, definieran completamente quién era ella ni quiénes serían sus hijos. Y aquí llega, quizás, el giro final, el más inesperado de todos, el que demuestra que en el mundo del espectáculo mexicano, las heridas más profundas pueden, con el tiempo, transformarse en algo completamente distinto. Con el paso de los años, la relación entre Niurka y Juan Osorio fue mejorando poco a poco, dejando atrás el rencor de aquella separación pública tan dolorosa. Increíblemente, en el año 2015, cuando Osorio ya estaba casado con otra mujer, Emiret Rivera, ambos protagonizaron una aventura amorosa fugaz. Un episodio que la propia Niurka reconoció después como algo que ella misma provocó, casi como si necesitara comprobar que todavía tenía ese poder sobre el hombre que tanto la había hecho sufrir años atrás. En 2017, la vedette volvió a protagonizar la obra Aventurera, nuevamente producida por el padre de su hijo, cerrando un círculo profesional que nunca terminó de romperse del todo, a pesar de toda la traición, todo el dolor, todo el escándalo mediático que rodeó a esta pareja durante más de 2 décadas. Resulta casi imposible de entender, para quien mira esta historia desde afuera, como dos personas que se traicionaron mutuamente, que se hicieron tanto daño, que protagonizaron uno de los escándalos más comentados de la televisión mexicana, hayan podido después volver a trabajar juntos, volver a compartir un escenario, volver incluso a compartir brevemente la cama. Pero quien conoce de cerca el mundo del espectáculo mexicano, sabe que esta industria funciona con reglas propias, donde el rencor y la conveniencia profesional muchas veces terminan negociando una tregua incómoda, donde el dinero, el talento compartido y sobre todo un hijo en común pesan más que cualquier orgullo herido. Niurka y Juan Osorio entendieron, quizás sin decirlo jamás en voz alta, que destruirse mutuamente frente a las cámaras durante el resto de sus vidas no le convenía a ninguno de los dos, y menos todavía al joven Emilio, que necesitaba crecer viendo a sus padres, si no enamorados, al menos capaces de coexistir con cierta dignidad. Hoy, Niurka Marcos y Juan Osorio mantienen, según ambos han declarado públicamente, una relación amable y cordial, unidos para siempre por el hijo que criaron juntos, aunque separados por un matrimonio que terminó dejando más preguntas que respuestas. Y quizás ese sea el verdadero cierre de esta historia de traición, no un final feliz, no una reconciliación perfecta digna de telenovela, sino la aceptación incómoda de que ambos se traicionaron mutuamente, de que ambos guardaron secretos durante años,
y de que la versión que el público conoció durante 2 décadas fue, desde el principio, incompleta y profundamente injusta con ella. ¿Cuál es entonces el karma de esta historia? Quizás el karma más certero no cayó sobre Niurka ni sobre Juan Osorio, sino sobre el propio sistema mediático que construyó, sin ningún cuidado, una villana de carne y hueso para satisfacer la sed de escándalo de un público que necesitaba a alguien a quien culpar. Ese sistema tuvo que tragarse, 20 años después, su propia narrativa, cuando la protagonista de esta historia decidió, ya sin miedo, contar la verdad completa frente a un micrófono, sin pedirle permiso a nadie. Niurka Marcos pasó 2 décadas cargando con el título de la mujer que destruyó un matrimonio, cuando la evidencia contada por ella misma sugiere que fue también, durante años, una mujer que sostuvo en silencio las traiciones de un hombre poderoso, protegido siempre por ese mismo silencio cómplice, que este negocio reserva para quienes manejan el poder detrás de las cámaras. ¿Y tú? Que durante tanto tiempo quizás también creíste la versión simplificada de esta historia. Ahora sabes lo que realmente ocurrió detrás de aquella frase cruel, pronunciada frente a una mujer recién parida, que durante 20 años cargó sola con una culpa que jamás debió ser completamente suya. Piensa en cuántas otras historias parecidas existen, sin haber sido jamás corregidas, dentro del archivo interminable de la farándula mexicana. ¿Cuántas mujeres cargaron, y siguen cargando hoy mismo, con la etiqueta de infieles, de destructoras de hogares, de villanas de telenovela real, mientras los hombres que originaron esas mismas traiciones siguieron trabajando, siguieron produciendo, siguieron siendo entrevistados con respeto y hasta con admiración, sin que nadie jamás les exigiera una explicación pública de sus propios engaños? Esa es la verdadera enseñanza detrás del caso de Niurka Marcos y Juan Osorio. No es solamente la historia de un matrimonio fallido más dentro de un medio conocido por sus escándalos. Es el retrato exacto de cómo funciona, todavía hoy, el doble rasero moral que rige buena parte del espectáculo mexicano, uno que perdona con facilidad los excesos de los hombres poderosos, y que, en cambio, exige a las mujeres una pureza imposible, castigándolas después con saña cuando fallan en sostenerla. Basta con revisar año tras año los casos que llenan las portadas de las revistas de espectáculos para confirmar este patrón que se repite sin descanso. Actores que reconocen públicamente haber sido infieles durante años enteros son recibidos de vuelta en la pantalla con los brazos abiertos, celebrados incluso por su honestidad tardía. Conductores que confiesan relaciones extramaritales, sostenidas durante una década, reciben la comprensión inmediata del público, que rápidamente pasa la página hacia el siguiente escándalo. Pero cuando es una mujer quien decide rehacer su vida después de un matrimonio roto, la condena suele ser instantánea, prolongada y mucho más difícil de borrar con el paso del tiempo. Niurka Marcos no fue la primera mujer del espectáculo mexicano en sufrir esta injusticia, y lamentablemente, tampoco será la última, mientras esta industria siga construida sobre los mismos cimientos de desigualdad que la sostienen desde hace generaciones. Quizás el verdadero final de esta historia no está en la reconciliación amable que hoy sostienen Niurka y Juan Osorio por el bien de su hijo. Quizás el verdadero final está en el hecho de que, después de 20 años de silencio impuesto, una mujer decidió, sin pedirle permiso a nadie, corregir la historia que el país entero había dado por cierta. Ese acto, sencillo en apariencia, de sentarse frente a un micrófono y decir la verdad completa, sin edulcorantes, sin justificaciones excesivas, es quizás el karma más certero que esta historia podía ofrecer. La verdad, tarde, mucho más tarde de lo que hubiera sido justo, pero finalmente dicha, con la misma frontalidad que siempre caracterizó a esta mujer que cruzó un mar entero para construirse una vida, y que tuvo que esperar 2 décadas para que ese mismo país que tanto la juzgó, escuchara por fin su versión completa de los hechos. Esa es la historia de Niurka Marcos y Juan Osorio.
La historia de una traición que empezó mucho antes de lo que el público creyó, de un silencio que duró 20 años, y de una verdad que, cuando finalmente salió a la luz, obligó a todo un país a replantearse quién fue realmente la víctima y quién el verdadero traidor en esta historia de amor, poder y fama, tan típica de un mundo del espectáculo mexicano que, todavía hoy, sigue sin aprender a juzgar con la misma vara a hombres y mujeres. Cada vez que reaparece este tema en algún programa de espectáculos, cada vez que Niurka y Juan Osorio son entrevistados juntos con motivo de algún nuevo proyecto de su hijo Emilio, las mismas preguntas regresan flotando en el aire, aunque ya nadie se atreva a formularlas con la misma crudeza de hace 20 años. ¿Realmente se puede perdonar del todo una traición que duró años y que se ocultó durante 2 décadas más? ¿Puede una reconciliación cordial borrar por completo el peso de una injusticia pública tan prolongada? Quizás no exista una respuesta definitiva. Quizás lo único cierto sea que esta historia, como tantas otras dentro de la farándula mexicana, nos recuerda que detrás de cada escándalo que consumimos con tanta avidez desde la comodidad de nuestra sala, existen personas reales, heridas reales, y verdades que a veces tardan 20 años en encontrar el valor de salir a la luz.